Damas y caballeros, buenos días. Tardes, noches, dependiendo de a qué hora estén viendo este video. El día de hoy tenemos a un invitado muy especial, seguramente lo conocen por sus voces principales del original Sin, o por sus fanarts, de los cuales, siendo los proyectos de NSA los más reconocidos, estudios respaldan que el incremento desmesurado de la demanda de pañuelos, y una de las principales razones por las deforestaciones a nivel mundial, se debe a este. Bueno, sin más preámbulos, les presento a Fade Logic. Gracias, es un placer estar aquí. Oye, ¿de verdad haremos la entrevista aquí? No. Lo haremos en la habitación de allá, sígueme. Ok. Un momento, ¿vamos a hacer una entrevista o una película porno? Lo siento, no pude evitarlo, ahora sí, vamos al salón de entrevistas. Tienes un sentido del humor bastante peculiar. Lo mismo va para ti. ¡Qué elegancia la de Francia! ¿Podemos empezar? Dale nomás. Perfecto. Primera pregunta, ¿a qué se debe tu nombre de usuario, Fade Logic? Fade Logic fue mi nombre de usuario para la mayoría de mis actividades online, mucho antes que empezara a trabajar como ilustrador, así que no es que lo haya elegido como mi nombre profesional, sino que más bien, esa es la forma que fue tomando, a medida que mi trabajo se fue haciendo más conocido. El origen del nombre se remonta a muchos años atrás, cuando Square Enix, que en esa época creo que todavía se llamaba Squaresoft, lanzó el título Chrono Cross, la secuela del tan conocido RPG para Super Nintendo, Chrono Trigger. En ese momento, yo me encontraba jugándolo, y recuerdo que en una parte de la historia, los personajes principales tenían que viajar a una isla, desde la cual una supercomputadora controlaba el destino de todos los habitantes de ese mundo. Este jefe final se llamaba Fate, y el hecho de que una supercomputadora, que se rige exclusivamente mediante lógica pura y dura, fuera la encargada de controlar el destino de todos los sucesos del juego, me llamó mucho la atención. Así que mezclé estos dos conceptos, Fate y Logic, y decidí tomarlos como mi alias para mis actividades online. Oh, a eso le llamo una historia interesante. Pregunta 2. ¿Cuándo descubriste tu pasión por dibujar? A decir verdad, no creo que haya tenido que descubrirlo nunca. Siempre me apasionó el dibujo, desde que tengo memoria. Lo que sí es peculiar, es cómo llegué a mi estilo y nicho actual, ya que comencé dibujando con un estilo, completamente desvinculado con el mundo del anime y el género para adultos. A veces cuando planeas una cosa, te sale otra completamente diferente. Pregunta 3. Como artista, pudiste tomar cualquier camino, porque el lado oscuro del hentai... Bueno, como venía diciendo, no tomé el camino del género de anime y hentai hasta mucho después de haber comenzado a dibujar, era un simple hobby en esa época. Lo que sucedió es que por ese entonces, yo me había adentrado en el mundo del anime mucho más, ya que solo conocía títulos mundialmente reconocidos como Los Caballeros del Zodíaco y Dragon Ball. Esto de expandir mi conocimiento acerca de series poco populares por estos lados, sumando mi continua afición al por ese entonces tan poco conocido género de las novelas visuales, fue lo que me inspiró, para ponerme a practicar en alterar mi estilo. Dibujar en el clásico estilo del anime manga es algo que decidí aprender hace poco más de 10 años, cuanto mucho. Ya veo. Pregunta 4. Puede que no seas alguien famoso como un actor o un cantante, pero debes reconocer que destacas, ¿qué crees que fue lo que te llevó a ser un artista erótico destacado? Bueno, destacado. Tengo problemas a la hora de definir qué significa eso, ya que los extremos son fáciles de reconocer, pero saber dónde está la línea divisoria es más difícil. Por ejemplo, cuando pienso en artistas eróticos destacados, más allá de su trabajo, es del gusto de cada individuo, varios nombres son más bien fáciles de concebir, como por ejemplo, Slugbox, Shadman, Jolly Jack, o Jay Naylor. He escuchado a varias personas ponerme entre listas de este nivel, pero no creo estar completamente convencido de haber llegado a esa altura todavía, ya que estos son nombres muy grandes. No estoy seguro si considerarme entre ellos o no, al menos en lo que popularidad respecta.
Es difícil de decir. Ahora bien, no creo que nada en particular, entre comillas, me haya llevado a estar donde estoy, sino que más bien, me limite a hacer lo que me gusta, de la manera que me gusta, y aparentemente, muchas personas parecen encontrar mi trabajo de su agrado. Por ende, diría que, entre comillas, mi popularidad es más el resultado de que mis intereses producen contenido que naturalmente atrae a ciertas personas, en lugar de yo haber hecho un esfuerzo por buscar reconocimiento. Buena esa. Por cierto, si te soy honesto, no conocía a ninguno de los artistas que acabas de mencionar. ¿Qué dijiste? Dije que no conocía a ningún artista que acabas de mencionar. Te hace falta ver más porno. ¿Cómo es posible que no los conozcas? ¿Acaso vos vives debajo de una piedra? Oh vamos. No puedes esperar a que conozca todos los artistas eróticos del mundo. Hay que seguir con la entrevista. Ok. Pregunta 5. ¿Qué es lo que te motiva a crear tu contenido? Me gusta crear cosas, siempre me gustó crear cosas, el concepto en sí de crear algo, siempre me atrajo, y el hecho de que no hay límites acerca de qué es lo que se puede crear siempre me ha motivado, porque eso quiere decir que no importa cuánto haya hecho hasta el momento, siempre tendré más por hacer y por consecuente, siempre tendré la oportunidad de experimentar con cosas nuevas. Desde ya, uno se limita a crear cosas dentro de sus áreas de interés, por lo que no creo que de un día para el otro me despierte deseando crear arte cubista, por mencionar un ejemplo. Pero aún dentro de áreas de interés específicas, las posibilidades son infinitas, así que nunca tengo oportunidad de aburrirme. Inspirador. Pregunta 6. ¿Qué piensan tus amigos y familiares sobre tu don erótico? Mis conocidos y familiares son conscientes de qué es lo que hago para ganarme la vida, pero nadie tiene ningún pensamiento en particular al respecto, al menos que yo sepa, lo cual tiene cierto sentido, ya que uno tiende a relacionarse con aquellos que compartan ciertas formas de ver la vida en general. Sería muy extraño que fuera amigo de personas con objeciones extremadamente conservadoras a mi trabajo, ya que no tendríamos razones para ponernos en contacto para empezar. Buena esa. Pregunta 7. ¿Cuáles han sido tus proyectos más gratificantes hasta ahora? Esa es una pregunta un tanto difícil de responder. La mayor parte de mi sensación de gratificación pasa porque tanto yo crea que haya crecido y me haya desarrollado en mi trabajo. Cuando una pieza en particular sale al público, siento más satisfacción si por ejemplo, logré resolver de buena manera una pose con la cual tuve muchos problemas desde hace años, dejando en segundo plano que tan popular se haya vuelto dicha pieza entre el público. Desde ya, el reconocimiento es ciertamente satisfactorio, y cuando un trabajo mío explota en Twitter, DeviantArt o Newgrounds, me siento sumamente orgulloso, pero eso lo veo más como una forma de motivarme a seguir mejorando más, que como el objetivo al que estaba apuntando. Eres una inspiración. Pregunta 8. ¿Alguna experiencia divertida con tus fans? La mayor parte de mis fans son de lugares muy lejanos, como Estados Unidos, Europa o Asia, por lo que mis chances de entrar en contacto personalmente con cualquiera de ellos son extremadamente bajas, pero si bien no califica como divertida, una experiencia en particular fue sumamente productiva. Este es el caso de un fan que hace 6 a 7 años, me envió una tableta Cintiq 22 HD, ya que él no podía creer que yo trabajara en Photoshop con simple mouse y teclado, lo cual, viéndolo en perspectiva, logra impresionarme a mí también, dado que es extremadamente rudimentario. No busco ofender a quienes trabajen como yo solía trabajar hace tantos años, ya que por algún lado se comienza, y ciertamente, el equipo necesario es costoso. Pero trabajar con una tableta es un mundo completamente distinto. Alabado sea, amén. Pregunta 9. ¿Has tenido malas experiencias con tus fans? No. Con mis fans no. He tenido algún que otro detractor bastante persistente a lo largo de mis años, pero esto es de esperarse para cualquiera que se maneje en un ámbito público con un mínimo de reconocimiento. Nada existe que le guste a todo el mundo, sin excepciones. Es la ley de la vida. Cierto. Como dice el refrán, en gustos, no hay nada escrito. Pregunta 10. ¿Qué piensas de tu fandom? A decir verdad, creo que mis seguidores son de lo mejor que podría pedir. Gente interesada en no solo mi contenido erótico, sino en mis menos conocidas vetas como escritor y desarrollador de videojuegos.
Gente dispuesta a proveer feedback y crítica, cuando es necesaria para evaluar el interés del público. Yo trato de mantener un contacto lo más frecuente posible con mi fandom, ya que me interesa producir contenido que no solo me satisfaga a mí en lo personal, sino que también, en la medida de lo posible, lo que les genere interés a ellos. A veces es un acto de balanceo y equilibrio difícil de sostener, pero creo que hasta el momento he logrado mantenerlo relativamente bien. Así que si piensas en nosotros, pregunta 11. ¿Por qué creaste una visual novel basado en My Little Pony? No me malentiendas, no tiene nada de malo, al contrario, fue totalmente excitante. Oye, te estoy hablando, oye. Hey. ¿Qué pasó? Lo siento, tenías una expresión de tonto en la cara, ¿se puede saber qué estabas pensando? Yo. No nada, nada importante. Continuemos. Bueno, como te estaba diciendo, la explicación más simple es que en su momento, la mayoría de mi audiencia pertenecía al segmento Blondie, por lo que consideré que la mejor forma de mostrar mi agradecimiento por el apoyo recibido, sería crear un juego, o una serie de juegos basado en dicha serie, dado el gran éxito que tuvo en su momento. Y para los que dicen que lo hice por conveniencia o interés monetario, deben saber que mi Patreon es mi única fuente de ingresos, fue creado como un año después de que salió el último juego de la serie, así que un tanto difícil de creer esa teoría conspirativa. Algunos no pueden simplemente aceptar un gesto de buena voluntad, ¿qué se le va a hacer? Fate, ¿te han dicho alguna vez que eres un amor? Todos quieren un pedazo de Fate, tú puedes ver, pero no tocar. Pregunta 12. Si pudieras hacer el delicioso con cualquier personaje de ficción, ¿quiénes serían? Vaya, no sé por dónde empezar. Ranma Saotome, Mina Asido, Sirilla Fiona Ellen Rhiannon, Rainbow Mika, Seras Victoria, Chun-Li, Harley Quinn, medio cast de Overwatch, la loca de Mimimi, prácticamente todas las protagonistas de la saga Taiman y Asahi, Misty de Pokémon, adulta, de Lotus de Warframe, y algunos frames también, Talisora, Mai Shiranui, Meneis de Queensblade, Demona, 2B, Lola Bunny, probablemente todos mis oses. Mi Genderbend incluido, Valentine de Skullgirls, Rouge de Bat, el Sexy no Jutsu de Naruto, April O'Neil, Jessica Rabbit, Kitty, y Teo, de Ayaka In, y Poison de Street Fighter. Un momento. ¿Que acaso Teo y Poison no son hombres? Sí. ¿Y aún así tendrías sexo con ellos? Sí lo sé, y no me importa. Ok. Y yo que pensé que porque me gusta su tinta dentro de LP, estaba loco, este tipo está mucho más loco que yo. Pensaste que estoy loco, ¿verdad? ¿Qué? No. No te preocupes, todos estamos un poco locos. Bueno, si tú lo dices. Pregunta 13. ¿Tienes un proverbio que uses en tu vida diaria? De hecho sí. Sabes, a veces la vida nos da golpes duros, pero tenemos que soportarlos, terminar una relación, perder a un ser querido, entre otros. En esos momentos parece que el mundo nos da la espalda, lo que yo siempre digo en estas situaciones es... Pregunta 14. ¿Quién es tu ose favorita y por qué? Bueno, esas serían Nim, o Leona. Nim porque es prácticamente mi personaje insignia, la mascota de todo lo que es Fate, además de la primer protagonista del primer juego que haya creado jamás. Leona, por otra parte, es un personaje muy divertido para recrear y practicar musculación, y poses dinámicas, y eso para un artista es algo muy importante. Además, piel de caramelo, nunca está de más. Piel de caramelo. Pregunta 15. ¿Tienes alguna meta con todo esto? ¿Hay algo que quieras lograr? ¿Vivir? Supongo que mis objetivos principales son seguir creando juegos y contenido que le interese a mi público, manteniéndolo libre de paywalls lo máximo posible. Aunque, quizá tarde o temprano tenga que darle algunos ajustes, debido a que es muy difícil sostenerse con un trabajo como el mío.
departamento que pagar, cuentas que cubrir, todo eso y a largo plazo, probablemente empezar a generar novelas gráficas de larga duración que logren atrapar a la audiencia no solo con mierte y animaciones, sino con la propia narrativa y guión. Todo a su tiempo. Pregunta 16. ¿Sigues alguna religión o adoras algún dios? ¿Un dios? ¿Qué es eso? ¿Sos pagano? Gloria al Padre de todo. Gloria a Odín. Soy ateo. La religión y yo no nos mezclamos bien, a menos de que involucre monjas en situaciones pecaminosas, XD. Pregunta 17. ¿Cómo es Buenos Aires? La ciudad que no duerme. Y yo tampoco. Está bien, supongo. Somos un país con una población muy centralizada, la gran mayoría de nuestra densidad poblacional se encuentra concentrada en Buenos Aires, nuestra capital, pero somos el séptimo país más grande del mundo en cuanto a territorio se refiere. Así que imagínate que si estamos todos amuchados acá, el resto del país está vacío de gente. Lo cual nunca llegué a entenderlo, ya que tenemos prácticamente todo tipo de paisajes y maravillas naturales. Si fuera por mí, tiraría todo y me iría a vivir al lago Puelo en Neuquén, ya que mi trabajo lo puedo realizar desde el Tíbet, si quisiera, pero calculo que no debe haber buena señal de internet, XD. Me gustaría visitar un día Buenos Aires, he escuchado que es un gran lugar para vacacionar. Pregunta 18. Si pudieras tener un superpoder o habilidad fuera de lo normal, ¿cuál sería? No necesitar dormir. Tengo entendido que algunos delfines ponen a dormir medio hemisferio de sus cerebros por turnos, permitiéndoles mantenerse siempre despiertos y alerta. Yo quisiera poder hacer lo mismo. Dormimos un promedio de 8 horas al día, eso es un tercio del día, lo cual significa que si vives 90 años, solo eres consciente de 60, porque 30 te los pasaste durmiendo. Lo sé, te vole el cerebro. Pregunta 19. Si tuvieras la oportunidad de saber cualquier cosa del futuro, ¿qué preguntarías? ¿Algún número de la lotería? Con eso no tendría que preocuparme por pagar las facturas. Aparte de eso, probablemente nada. Me aburro con facilidad. Saber lo que pasará en el futuro, solo empeoraría las cosas. Pregunta 20. ¿Qué es lo que te gusta más en una mujer? Yo soy una persona absurdamente exigente en cuanto a la apariencia física, a la hora de evaluar mi grado de interés por alguien, lo cual es un poco gracioso, ya que yo no soy precisamente un modelo de revista, cosa que probablemente explique en parte, porque mis relaciones privadas son pocas y a gran distancia, pero después de unas cuantas experiencias negativas debido a solo tomar eso en cuenta, he llegado a la conclusión de que si debo tomar interés inicial por lo que los ojos ven, si eso dura más de 5 minutos pasado el shock inicial, siempre depende de qué tan pocas ganas tenga de suicidarme cuando hablo con alguien, XD. Bueno, ya dejando de bromear. Si hay algo que puedo decir que aprendí a lo largo de mis experiencias románticas, es que una personalidad compatible es lo más importante. El físico es importante, pero no lo es todo. Pregunta 21. ¿Géneros de juegos y sagas de juegos favoritas? Mi gusto en videojuegos ha cambiado a lo largo de los años. En mis años pasados, solía gustarme mucho el género JRPG, por mencionar unos ejemplos, Final Fantasy, Legend of Mana, Chrono Cross, Vagrant Story, Valkyrie Profile, etc. Hoy día no es que me desagrade el género, pero me he acostumbrado más a disfrutar cosas que me permitan relajarme, o al menos poner mi mente en proyectos a largo plazo, o juegos que me permitan cierto rango de elección sobre lo que quiera hacer. Algunos ejemplos serían Mount & Blade, Kenshi, Kerbal Space Program, Yakuza 0, entre otros. Y tengo cierta obsesión con los juegos que abusan el sistema de coleccionismo de artefactos raros y demás. Por ejemplo, hace años que voy y vengo del Warframe, todavía tengo como 20 prismas escanas, esperando años y años hasta que salgan de circulación para revenderlas. Como sea, continuemos. Ok, pregunta 22. ¿Cuál ha sido el peor anime que has visto? Ya he dicho antes que me gustaría crear un canal de YouTube, solo para tener la excusa de hacer un estudio catedrático acerca de School Days, en mi opinión, la peor serie de anime que jamás haya sido creada, pero es tan horríficamente atroz e incompetente, que a medida que ha pasado el tiempo, he llegado a pensar, que quizá no es una mala serie, sino una creación genialmente diabólica por parte de una mente superior, de lo peor de lo que es capaz el ser humano. Es fascinantemente horrible. Le recomiendo a todo el mundo que la vea.
Pero manténganse alejados de cualquier objeto filoso o punzante. Perturbador. Última pregunta. ¿Hay algo que te gustaría decirle al público? Por supuesto. Damas y caballeros de YouTube. Aunque en realidad son 95% caballeros, y de caballeros probablemente poco, o nada. O vamos a quien queremos engañar. Malditos enfermos de mi... Ejem. Si esto... O esto... O esto... O inclusive algo de esto... Es algo que ustedes puedan considerar de su agrado, o mórbido de su agrado, como ver un accidente múltiple y no poder apartar la mirada, tengan a bien visitar mis sitios web, DeviantArt, Newgrounds, Twitter. La gran mayoría de mi contenido es gratuito y de libre acceso, trabajando en ilustraciones, animaciones y juegos para adultos, por lo que hay algo para todos los gustos, y probablemente, algo para ustedes también. Si de verdad disfrutan mi trabajo y quieren, y pueden, ayudarme a evitar tener que hacerlo, a la luz de la vela en un centro de refugiados en Camboya, mi Patreon siempre está abierto a cualquier tipo de colaboración que deseen realizar. ¿Recuerdan mis proyectos de MSA? Ja. Como si fueran a olvidar estos proyectos. Puercos, cochinos, marranos. Después de una larga espera, finalmente puedo confirmarles, de que MSA 3...